Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad? Si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar hoy, día martes 5 de noviembre del año 2024, en nuestro querido espacio virtual de Biblia, en donde estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por ir entendiendo profundamente la palabra de Dios, esa palabra que en los tiempos de la plenitud conocimos a través de los labios de Jesús de Nazaret. Ya posteriormente, nuestro Mesías y Señor nos presentó al Espíritu Santo y nos lo dejó como un segundo paráclito, como un segundo abogado, para que en la ausencia del propio Jesús por ascender al cielo, el Espíritu Santo permaneciera entre nosotros y desde el momento mismo de nuestro bautismo hiciera acto de presencia y no nos abandonara. Y con el paso del tiempo, en el día a día, es Él, el Espíritu Santo, el que nos hace llegar la palabra
de Dios y la palabra de Cristo, de nuestro Mesías, y nos ayuda, nos apoya para seguir adelante en este peregrinar, en este mundo. Tenemos que tener mucha sensibilidad para escucharlo y dejarnos guiar por él, para que podamos sortear todas las vicisitudes de este mundo y con paso firme y decisión podamos abrazarnos a la fe de Jesús y haciendo obras por nuestro prójimo derivadas de esa fe, tengamos todos los méritos necesarios para llegar a ese gran regalo que nos conquistó mediante su resurrección, la vida eterna, la vida celestial, independientemente de que nos enseñó a vivir el reino de Dios desde este mundo. Pero pues bueno, después de esta pequeña introducción, te invito a que de corazón le demos alabanza a Cristo y por medio de él a Dios Padre y al Espíritu Santo, y de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Esta noche, como en cada sesión que tenemos, externamos alguna petición particular y este día le rogamos con humildad a Dios Padre, tenga misericordia de todos los damnificados por los fenómenos del Dana allá en Valencia, España. Es un triste episodio que marca profundamente a muchísimas familias de esa zona en España y celebramos que independientemente de todas las desgracias sucedidas, haya manifestaciones de apoyo de muchísimos ciudadanos, compatriotas españoles también, que se están dirigiendo y están trabajando brazo con brazo para tratar de volver a poner en la normalidad esa zona. Y eso nos trae a la mente a nosotros los tristes episodios de cuando aquí en México también tuvimos necesidad todos demostrar nuestra solidaridad en momentos como los sismos, como los temblores que hemos padecido. Entonces, por un lado, le pedimos a nuestro Dios Padre, por la intercesión de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, consuele y les dé paz y mayor unidad a todas las familias que quedaron desquebrajadas por este fenómeno. Y por otra parte, le pedimos también a Dios que nos enseñe, que nos ayude a poder preservar mejor nuestro mundo, este bello mundo creado por Él, que nos llena nuestros cinco sentidos de belleza, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, y tenemos que aprender a vivirlo más, tenemos que aprender a respetarlo y a hacer todo lo posible por mantenerlo. Y tenemos que empezar eso
en nuestra propia persona, reconociendo nuestra responsabilidad y lo que conlleva. Un detalle tan simple, por ejemplo, algo que aquí nos afecta mucho en nuestra ciudad, cuando llueve, que se tapan las coladeras y hay inundaciones. Y eso en gran parte es porque no nos responsabilizamos de los residuos que generamos. Hay naciones como Japón en que la idiosincrasia de sus ciudadanos les hace que ellos se lleven sus residuos y su basura en bolsas o lo que sea, lo que van generando en el transcurso del día a su casa y ahí ya dar el confinamiento debido. Eso es una muestra de que hay responsabilidad, de que si tú generas desperdicios, tú te hagas consciente de ellos, tú te los lleves a donde tiene que ser y ahí dispongas de ellos en la manera correcta para que no se nos estén tapando las coladeras. Este es un pequeño detalle que si nos seguimos descuidando podemos tristemente llegar a episodios. Quizás no como el de Valencia, porque aquí no tenemos un río que nos cruce y provoque tanto desastre, pero no estamos tan lejos de que tengamos inundaciones desastrosas. Entonces, por un lado, pues pedimos misericordia para los afectados, que tenga piedad de todas las almas que perdieron la vida aquí en este mundo y que les dé cobijo ahí en el cielo y los reciba, que a los familiares de ellos les dé fortaleza, que a todos los ciudadanos de ese gran país, de esa gran nación, los los invite a ser solidarios y llegar hasta las últimas consecuencias. Y a todos nosotros, habitantes de este bello mundo, que haga que entremos en razón, que respetemos su creación y que juntos avancemos para disfrutar de este bello regalo que es la naturaleza. Que así sea. Y te comento que el canto con el que abrimos la sesión de esta noche precisamente es un canto que sintetiza dos grandes elementos, uno que es la gratitud y otro la confianza. Si te diste cuenta, en las estrofas de este bello canto se muestra esa fe en Dios, en Yahvé Dios de aquellos tiempos, cuando fue elaborado este salmo, que está soportado en algunos libros proféticos, como en el caso de Daniel, también en algunos otros libros de la Torá judía o de nuestro Pentateuco, como el libro de los Proverbios, el libro de los Números y algunos otros salmos más. Se le atribuye la creación de este salmo al rey David, pero en el fondo, esos dos elementos derivados de la fe, que son la confianza y por otra parte la gratitud, son elementos fundamentales para poder seguir adelante en la vida. Y tiene un elemento más que a propósito escogimos en este bello salmo, porque si tú te reflexionas, comienza diciéndole en tu entonación, muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Y esto es un sinónimo de una búsqueda. Y esto viene de la mano al tema de nuestro nuevo curso que hoy iniciamos y que gracias a tu presencia vamos a hacerlo con la mejor disposición posible y espero que lo gocemos porque vale la pena. Entonces, ese elemento de búsqueda debe de ser algo que nos guíe y soporte en este curso que vamos a iniciar en este momento ya. Por lo cual, le pedimos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo
que nos tengan la misericordia, como todas las sesiones, de acompañarnos, de ser dos más entre nosotros en el grupo, para que esa luz que le pedían en este salmo, la hagamos también nosotros extensiva y le pidamos a Dios Padre, a través de Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que nos muestre esa luz que es su sabiduría, tanto de Dios Padre como de Cristo, nuestro Mesías y Señor, nos ilumine, haga que en nuestro corazón y en nuestra mente aniden todos los conceptos que la palabra nos trae y que hagamos un uso correcto de ella para vivir en paz y de acuerdo a los planes que tienen trazados para cada uno de nosotros. Bueno, dicho lo anterior, te quiero comentar que así como el día de ayer les pedí un poco de paciencia a los integrantes de la clase, te pido a ti lo mismo. Desconozco, no tengo aquí la, la vista de todos los integrantes que estamos ahorita en el curso, pero confío en que haya por lo menos uno o más, quizás, nuevos integrantes de este grupo de estudio. Y en atención a ellos, quiero ubicarlos más o menos en lo que es nuestro sistema de estudio para que podamos marchar juntos y que podamos sacar más provecho de nuestra clase. Bueno, pues entonces nosotros, bajo los que estamos en este curso, bajo el auspicio y el patrocinio de la parroquia universitaria, que es la iglesia de Santa María de los Apóstoles, el templo de Santa María de los Apóstoles, ese templo que está sobre el periférico sur, entre las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, es quien patrocina este curso y tengo la fortuna, yo, tu servidor Alfredo Santos, de dar estos cursos bíblicos. Hay una palabra más que hemos hecho eh, del conocimiento de todos nosotros, los que estudiamos la Biblia, y es que así como ves en esta lámina la palabra pastoral, entiendas el porqué de este agregado. Y te comento que hay muchos estilos para estudiar la Biblia, desde algunos inverosímiles, que hay personas que abren la Biblia en la hoja que se les antoja, por decir algo, y quieren encontrar ahí lo que andan buscando. Y muchas veces la suerte, muchas otras es la diosidencia, por no decir la coincidencia, pueden encontrar respuesta a su inquietud, pero no hay como seguir un sistema apropiado para poder entender en toda su dimensión los textos de las Sagradas Escrituras, de la Sagrada Biblia. Y si tú esos textos los estudias y los traduces en enseñanzas para ti, para tu día a día, entonces adquiere la connotación de ser un estudio bíblico pastoral. Esta palabra viene precisamente de todas las enseñanzas que Jesús de Nazaret en su ministerio público nos hizo ver que él era el pastor que conducía el rebaño, que su carga era suave y su yugo ligero, y que nos invitó en muchas ocasiones a seguirle, a tomar nuestra cruz y a seguirlo a él. Algunas formas de decir: responsabilízate de tu vida y de tus actos y sígueme. Entonces, este curso bíblico pastoral, pues está a la medida de nuestras necesidades, sobre todo por el curso que el día de hoy comenzamos. Este curso está inspirado en este libro
que describió el padre Salvador Carrillo Alday y que se llama Encontrar a Dios en la Sagrada Escritura. Te voy a comentar para que tengamos el antecedente. El Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday está iniciando en este año 2024 su año 36 de existencia. El fundador del instituto fue el padre Salvador Carrillo Alday, sacerdote de la Orden del Espíritu Santo, que se especializó en el estudio de Biblia. Tiene muchos datos interesantísimos porque él fue oriundo, perdón, ya murió. Él nació en Dolores Hidalgo eh, y tuvo estudios para llegar a ser sacerdote tanto en la ciudad de Roma, en donde estuvo estudiando teología y donde recibió la ordenación sacerdotal, y después tuvo estudios de especialización tanto en Francia como en Israel. Él tuvo la fortuna de ser contemporáneo de los hallazgos que se hicieron más o menos por el año 50 y tantos en Israel, de los escritos de las cuevas del Qumran. Ese fue el último hallazgo que vino a refrendar muchos conocimientos sobre la Biblia y a dar sostén a varias tesis y teorías que se tenían sobre los escritos de la Escritura. Bueno, pues este padre Carrillo, antes de que iniciara el Concilio Vaticano II, que fue en el año de 1965, él ya traía muchas inquietudes, especializado en el estudio bíblico, se convirtió en lo que se le conoce en el mundo académico bíblico en exégeta. La palabra exégeta significa un estudioso de la Biblia que para poder comprender mejor el alcance y la extensión de los textos bíblicos, los estudian dentro de las lenguas de origen que dieron nacimiento al libro, que puede ser en este caso hebreo, puede ser griego, puede ser arameo, y además de eso prácticamente desmenuzan, si me permites el término, todos los textos palabra por palabra para estudiar su correcta aplicación y su relación con todo el texto. Esta tendencia, este método de estudio, pudiéramos decir, reciente, contemporáneo del siglo pasado y lo que va de este siglo. Y ha dado oportunidad a que se aclare muchos textos y para esto se soporta también mediante un sistema que se le llama el sistema histórico crítico. Para que tú puedas entender mejor este término, imagínate un triángulo equilátero, que son sus tres lados iguales y igual sus ángulos, y en ese triángulo equilátero, en la parte superior, podemos poner, o en el ángulo que tú quieras, eso no tiene importancia, podemos poner la situación histórico, política, social de cuando se escribió el texto que estamos estudiando. Entonces ahí entran muchos factores, como por ejemplo, cómo estaba la sociedad en aquellos tiempos, cuáles eran los problemas que les agobiaba, cuáles eran las condiciones económicas, políticas y sociales que había en esa población en esos tiempos, cuáles eran los asedios de otros reinos o naciones sobre ellos, todos los elementos que nos van dando un marco de referencia histórico y político y social. En otro de los ángulos debemos de ubicar el género literario que el escritor sagrado utiliza en su libro, en su texto. Para esto
te puedo decir que hay distintos géneros, como por ejemplo el género de apocalíptico, que significa un género que lleva todo a expresiones, pudiéramos decir, terroríficas, de expresiones que nos mueven el tapete, que a veces hasta que nos asustan en su narración. Tenemos, por ejemplo, fábulas, tenemos discursos, tenemos también, hay un estilo que le llaman dentro del estudio bíblico midrásico. Ese estudio midrásico significa tomar textos del Antiguo Testamento y actualizarlos a textos del Nuevo Testamento, buscando una correlación y una doble enseñanza en el tiempo que se escribió y en el tiempo posterior, ya en el Nuevo Testamento. Ambos, todos los estilos, todos los géneros literarios, tienen una aplicación a nuestro día a día. Una de las bellezas y gracias del estudio bíblico es que tú puedes actualizar cualquiera de los textos y aplicarlos a tu día a día, y tomar enseñanzas y eh, tomar lo mejor de ellos para llevar una mejor calidad de vida desde el punto de vista moral y religioso. El siguiente ángulo de este triángulo equilátero significa el mensaje que el Espíritu Santo le comunicó al autor sagrado. Sabemos que la Sagrada Escritura, que la Biblia, es palabra de Dios, pero también es palabra del hombre. Entonces, no nos confundamos. Tienen ambas connotaciones. Pero por lo tanto, Dios, si tú lo piensas de una manera sencilla, no tiene necesidad de dirigirse a nosotros los humanos, porque es Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente, Él es el creador de todo el cosmos, del universo. ¿Y quiénes somos nosotros? Ya no digas para increparlo, ni siquiera para tener alguna duda o alguna inquietud de acuerdo a su palabra. Pero esa palabra de Dios la venimos a conocer nosotros por por dos vías. Una, a través de Jesús de Nazaret, en los tiempos de la plenitud, que significa ese término de plenitud, el momento previsto desde antes de la creación del universo, en que Dios tenía ya predeterminado que iba a enviar a su Hijo a este mundo para enseñarnos su palabra, para enseñarnos su sabiduría. Y esa enseñanza lo hizo perfectamente Jesús de Nazaret en su ministerio público, y nos mostró que viviendo esas enseñanzas que su Padre, Dios Padre, le pidió que nos comunicara, al ponerlas en práctica estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra, y que dando continuidad a este estilo de vida y abrazados a la fe en Jesús como nuestro Salvador y Mesías, como aquel que entregó su vida por decisión propia para la remisión del pecado en la cruz y derramó hasta la última gota de su ser por los pecados de toda la humanidad desde la que hubo antes que él, la que fue contemporánea de él y todos los que venimos después de él. Entonces, él, con la donación de su cuerpo y de su muerte, nos libera del pecado, y después de su sepultura, por decisión divina y por el poder del Espíritu Santo, se da la resurrección de Jesús y él asciende a los cielos para ser glorificado.
Al ser glorificado, además de que recibe los reconocimientos por su fabulosa e increíble estancia en este mundo y por haber llevado hasta las últimas consecuencias la voluntad de Dios Padre, es refrendado ya no solamente como rey de la tierra, de este planeta, sino como rey de todo el universo. Lo sienta Dios Padre a su derecha como el legítimo y genuino sucesor del Rey eterno que es Dios Padre. Le da la potestad de recibir mayor cantidad de Espíritu Santo y Jesús le pide que sea enviado a sus apóstoles aquí en la tierra, y esto se da el día de Pentecostés, para que el Espíritu Santo los llene de dones y que esos dones, al ponerlos al servicio de tu prójimo, se conviertan en carismas y entonces los transforma a los apóstoles ese Espíritu Santo. Eso mismo es lo que en todos nosotros efectúa desde el momento mismo de nuestro bautismo. También nos llena de dones, de gracias, pero ahí depende de nosotros y depende también de nuestros guías y mentores, de nuestros padrinos de bautismo, que vayan estando al pendiente del crecimiento nuestro en nuestra religión y en el culto a Dios. Bueno, pues entonces por todo esto, los cursos que damos aquí los consideramos cursos bíblicos pastorales, y aquí tienes del lado derecho la contraseña y el ID para los que como tú estamos ahorita aquí en vivo en esta sesión, y del lado izquierdo los que desean a través de YouTube accesar a los distintos cursos que durante los últimos 3 años hemos estado impartiendo. Por favor, tú tienes la libertad y te lo pido, dalo a conocer a quien tú desees, porque es una manera de que tú también colabores para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Bueno, dicho todo lo anterior, aquí tenemos otra lámina en la que le pedimos a todos los integrantes de nuestro grupo que cada sesión envíen al final un mensaje, un hola, un buenas noches, lo que sea, lo que quieran poner al WhatsApp que tienes aquí con mi número celular. Y ahí está mi nombre. Abajo está también mi mail para que aproveches tú también a través de este WhatsApp o a través del mail en hacerme de mi conocimiento cualquier inquietud que tengas, cualquier duda, cualquier necesidad que tengas con respecto a los cursos, y que yo, a la oportunidad de vida, te pueda contestar y poder tener una retroalimentación. Disculpa que en el curso en vivo no doy oportunidad a que esa interlocución se haga en forma directa. La razón es que por no querer frenarnos en el orden del curso, te pido tu consideración de que si tienes alguna duda o quieres expresar cualquier idea, lo hagas a través del WhatsApp o a través del mail, o si quieres hasta marcarme, pues con toda libertad. Ahora, te pido que en este reconocimiento, en esta comunicación que tengas con tu servidor el día de hoy o en estos días, me confirmes bien tu nombre, la ciudad en la que estás y y cualquier dato que quieras hacerme de mi conocimiento. Esto es porque el curso que estamos dando, este curso y todos los que damos, están registrados en el Instituto de Pastoral Bíblica, este instituto del que te hablé, que el padre Carrillo Alday lo fundó. Y entonces, tu servidor y otro grupo de personas somos instructores, somos conductores de estas clases,
Y si tú deseas, al final de cada curso, puedes accesar a los resúmenes, a los cuestionarios que tenemos sobre cada curso. Y si tú los resuelves y me lo haces llegar, por esos cuestionarios que tú resuelvas, puedes obtener una constancia que acredite que tomaste este curso. Entonces, que quede claro, no solamente lo que amablemente tú estás escuchando ahorita, ahí se queda. Si tú deseas tener una constancia, pudiéramos decir, por motivos académicos o por motivos de satisfacción personal o porque quieras que te sirva de soporte en el grupo parroquial en el que tú te encuentras o el motivo que sea, es posible que lo obtengas. Eh, en los cursos que culminamos en el semestre pasado, hubo 6 distintas eh, certificados, hubo 6 personas, perdón, 6 personas que obtuvieron la constancia de participación y les agradezco mucho y seguramente lo van a hacer un buen uso de esas constancias. Bueno, entonces, ya dicho esto, te quiero comentar nada más que el curso que vamos a comenzar esta noche, que se llama Encontrar a Dios, es un curso eminentemente pastoral. Te decía que este padre Carrillo Alday, además de que él tenía la inquietud de dar cursos bíblicos, casi de inmediato después de que se concluyó el Concilio Vaticano II, que te di un dato, hace rato te di un dato incorrecto. El Concilio Vaticano II se inicia en 1962 y concluye en 1965. Discúlpame, esto es lo correcto. Y en el año de 1967, por invitación de la Santa Sede del Vaticano, del cual el padre Carrillo tiene certificación como exégeta. Es un orgullo para los mexicanos que haya un exégeta. Yo, la verdad, no sé si haya más, mexicanos, pero él, el padre Carrillo, es el exégeta número 70 y en el instituto en el que yo me tomo mis clases y me afino para poderte dar las clases hacia ti, están sus diplomas y hay muchas fotografías muy interesantes, algunas con el Papa San Juan Pablo II, otras con la Madre Teresa y otras más bellísimas fotografías y testimonios. Si tú algún día quieres conocer el instituto, estás invitado cordialmente. Está a espaldas de la Universidad Pontificia, a una cuadra del Zócalo de la delegación, de la alcaldía, perdón, Tlalpan, en la calle de Triunfo de la Libertad, número 35. Precisamente, ligado a este curso, te tengo una sorpresa. En, el, en unos cuantos días más, te voy a mandar una invitación para una conferencia plática increíble, muy hermosa, que se va a sustentar en la escuela y va muy relacionado con nuestro tema de estudio, de encontrar a Dios. Bueno, pues entonces este padre Carrillo, para acabar de su historia, fue comisionado por el Vaticano para que diera cursos de formación para sacerdotes, obispos y religiosos en toda América Latina. Él estuvo radicando en Colombia algunos años y ahí formaba los cuadros desde el punto de vista bíblico para que llegara la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en cada una de las comunidades. No solamente ahí tuvo injerencia este padre Carrillo, sino posteriormente, no sé si tú sepas, pero se dio el surgimiento de la renovación carismática, ese movimiento que surgió en Estados Unidos, en el que muchos estudiantes universitarios que eran cristianos protestantes
pidieron que así como en Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que descendiera sobre todos ellos para llenarlos de su espíritu y transformar la vida de todos ellos. Esto se dio y la historia de la renovación carismática tiene episodios muy bellos y en los cuales en muchos de ellos participó el padre Carrillo Alday. Hubo otro sacerdote muy conocido que se llamó Emiliano Tardif, y entre el padre Emiliano y el padre Carrillo dieron muchas conferencias y participaron en un sinnúmero de eventos para darle estructura, para darle forma a la renovación carismática que, inspirada en el Espíritu Santo, cobró relevancia más o menos a partir del año 70 y fueron unos promotores incansables de ella. Bueno, pues de todo esto que te digo del padre Carrillo, él en el año, en el año de 1967, no, 57, comenzó formando su primer estudio de estudio bíblico. Este, este primer espacio de estudio estaba dentro de del propio seminario de de los padres y de los seminaristas del Espíritu Santo, aquí en la calle de Moneda, en Tlalpan. Ahí comenzó este estudio, ahí comenzó este instituto, con otro nombre, pero ahí comenzó. Posteriormente, para que te ubiques, hay unas hermanas religiosas por Torielo Guerra, y ahí dieron hospedaje por varios años al instituto, que ahí ya se llamaba, sí, Instituto de Pastoral Bíblica. Y posteriormente ya se instaló el instituto en la alcaldía Tlalpan, ahí donde te digo yo, en Héroes de la Libertad. Entonces, en pocas palabras, en este año 2024 está iniciando el año 36 de existencia de este instituto. Bueno, pues el estudio que hoy vamos a empezar surge de que hace 11 años, en el año 2013, cumplía 25 años de formación este instituto. Y entonces al padre Carrillo Alday lo invitaron a que diera una serie de conferencias en distintos foros conmemorando los 25 años de existencia del Instituto de Pastoral Bíblica. Y entonces esas 12 conferencias que él dio quedaron concentradas en un bello libro, que es el que te presento de nuevo, de Encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras. Y es una colección de intervenciones del padre Carrillo en distintos foros y tocando temas diversos, por supuesto, todos relacionados con la Sagrada Escritura. Y entonces, de ahí es que tomó forma este curso que por primera vez tu servidor tiene oportunidad de darlo, y que también yo soy de los privilegiados, que en mi escuela de origen, en el Instituto de Pastoral Bíblica, lo tomé en tiempos recientes. Yo y los demás personas que damos las clases y que formamos parte del instituto, hay un apartado dentro del mismo que se llama Escuelas Bíblicas del Espíritu Santo. Precisamente en esta lámina del lado izquierdo tienes el logotipo de las EBES, de las Escuelas Bíblicas del Espíritu Santo. La oración que tienes a tu derecha es una oración que, que elaboró el padre Carrillo, sustentada en diferentes escritos bíblicos, por supuesto. Tenía que ser así, el estudioso de la Biblia. Y entonces nosotros
nos dedicamos a llevar la palabra de Dios a donde se nos requiera, a donde se nos pida. Y así como yo lo hago ahorita a través de la parroquia, de la parroquia universitaria, hay otros instructores que lo hacen en otros medios, en escuelas, algunos otros en casas privadas en que se juntan grupos de participantes, otros muy piadosos lo imparten estos cursos en penales y cárceles, otros también en casas de retiro. En fin, estamos diseminados por muchas partes y por toda la República. Y algunos de los que somos EBES, Escuelas Bíblicas del Espíritu Santo, también dan clases en otros países. Hubo varios años en que se iba a dar estos cursos a la isla de Cuba. Actualmente se da en varias ciudades de Estados Unidos, sobre todo de habla hispana, y tenemos también participantes en América del Sur. Entonces, todos nosotros con mucho orgullo, pues hemos sido formados en el instituto, hemos aprendido ahí lo poco que sabemos de las escrituras, porque por mucho que nos esforcemos, poco en realidad sabemos. Pero de ahí nace, yo no sé si tú en algún momento has leído y releído algún texto bíblico. Yo te lo comento porque seguramente que en la segunda lectura o en la tercera encuentras puntos que en la primera ocasión no distinguiste y que eso te refuerza o que te crea nuevas expectativas o nuevas enseñanzas. De ahí precisamente surge el, los puntos medulares de este curso, la búsqueda y el encuentro. Estas dos palabras, estos dos verbos, son imprescindibles para entender este libro y este curso, porque tú te puedo decir que tú encuentras a Dios en la Sagrada Escritura, pero que esta forma, este hallazgo de Dios es porque tú estás buscando algo dentro de la propia Escritura. Entonces, si tú no buscaras, no encontrarías ese algo. Y al mismo tiempo, ese algo es la respuesta a tu necesidad de búsqueda que tú has manifestado. Por lo tanto, estos dos, eh, estas dos palabras van una de la mano de la otra para poder entender bien este curso. Y en segundo lugar, es muy importante, vamos a ir viendo en el desarrollo de estas conferencias que los dos verbos esenciales para poder encontrar a Dios son el oído y la vista. Dentro de tus cinco sentidos, el oído y la vista son los elementos sensibles, los sentidos de tu cuerpo más sensibles para que lo que tú ves o lo que tú oyes se transforme en una enseñanza. Porque aquello que tú oyes, si tú lo analizas, lo asimilas, lo haces que entre en tu corazón y en tu mente, se va a convertir en una escucha. Ya no va a ser nada más oír, sino que tú lo vas a transformar y va a ser una escucha. Y por otra parte, la vista tiene una función similar y entonces lo que tú miras, cuando tú lo que miras lo ves con ojos de análisis, con ojos de aprendizaje, de estudio, se convierte en que tú miras, ya no solamente viste. Entonces, date cuenta que aunque tú en un principio lo escuches igual, no es lo mismo oír que escuchar, ni tampoco es lo mismo ver que mirar. Cuando tú escuchas y cuando tú miras, estás
dando un paso adelante y esto te permite a que tú continúes en tu búsqueda y que esa búsqueda que tú estás haciendo, buscando ese algo, solamente se va a dar si tú pones en juego estas habilidades. Recuerda que desde el momento de nuestra creación, Dios Padre nos, nos hizo semejantes a Él, y esto lo podemos ver en la propia escritura, en el libro del Génesis, que fuimos creados a imagen y semejanza. Pero hay dos elementos importantísimos. En primer lugar, que Dios tiene una sabiduría total, que nosotros, por muy inteligentes que seamos, jamás, escúchalo, jamás podremos tener la sabiduría de Dios Padre, ni tampoco la de Jesús, nuestro Cristo y Señor, el unigénito, el único Hijo de Dios Padre, que por su misericordia a nosotros nos hizo hermanos menores de Él y nos permitió que así como Él se dirige al Padre como Abba, que eso significa en arameo, en el dialecto, porque no el idioma, arameo significa papá o papito, tenemos la gracia de que por misericordia de Jesús nos permite que también nosotros nos dirijamos así a su Padre, a nuestro Padre. Y entonces Jesús se convirtió en nuestro hermano mayor. Entonces, dado toda esta plática de introducción, vamos a entrar a lo que es la introducción ya formal de este curso y voy a irte leyendo la introducción de estas conferencias y vamos a ir comentando, sobre todo aterrizando las enseñanzas desde el punto de vista pastoral. Dicho lo anterior, te pido que escuches con atención. Dice, el verbo encontrar supone ordinariamente el verbo buscar, como dijimos, y a una búsqueda sigue un encuentro. Bíblicamente, los verbos buscar y encontrar son dos verbos teológicos. Aquí nos encontramos la primera palabrita que nos invita a precisar algo más, teológico. La palabra teológico deriva de la expresión griega teología, y la expresión teología, si tú la separas, tiene dos partes, una que es teos y otro que es logos. De ahí viene la palabra teología. Teos, que significa Dios, logos, que significa tratado. La palabra teología fue acuñada, pudiéramos decir, introducida a la, al a un diccionario, valga la expresión, por Platón. Él fue el que le dio vida a este término. Y lo que significa la teología es el estudio sistemático para tratar de entender la sabiduría divina a través de la tradición, a través de la fe y a través del magisterio para nosotros, cristianos católicos. Cuando Platón hizo este término, acuñó el término de teología, nada tenía que ver con la religión. Era una forma en que los griegos de aquella época trataban de estudiar el cosmos y de encontrar en el cosmos las razones de sustento de una vida emanada de alguien, de un ser superior a nosotros. Entonces, dentro de esa inteligencia que Dios nos dio,
nos dio otro ingrediente más, que es el libre albedrío. Por lo tanto, podemos nosotros hacer el uso que nos plazca, por decirlo de alguna forma, sin importar si esto es bueno o es malo, de acuerdo a nuestras inclinaciones, necesidades y apetencias. Entonces, tú tienes la posibilidad de marchar en tu vida de acuerdo a los mandatos, a las leyes, a los mandamientos de Dios o no, ya es decisión tuya. Entonces, todo esto conforma el que el humano trata de entender el mensaje de Dios, ese ser con toda la sabiduría hacia nosotros. Y por lo tanto, vas a entender ahora mejor el por qué los seminaristas, dentro de su formación para poder recibir en determinado momento la unción sacerdotal, llevan 5 años de estudio, 2 primero de filosofía y después llevan 3 de teología. ¿Y por qué? Porque la teología en los tiempos de Platón surgió como una consecuencia de la filosofía. Por lo tanto, si tú quieres tener una claridad de un estudio teológico, tienes que tener una claridad de lo que es lo filosófico. Y por esa razón, repito, 5 años en su preparación, los futuros sacerdotes la dedican a estudiar filosofía y teología. Bueno, pues de acuerdo a los relatos evangélicos, quiero remitirme a Juan en su capítulo primero y concretamente de los versículos 35 al 39. Y te cito, dice, Andrés y Juan, los hermanos, después de escuchar el testimonio de Juan Bautista, ya ubicamos a Juan Bautista, el primo de Jesús de Nazaret, y recordemos que Jesús acude a él, a Juan, para ser no bautizado porque no existía el bautismo todavía. El bautismo va a nacer con Jesús. Lo que Juan Bautista hacía era un rito de purificación en el cual el judío, porque todos eran judíos los que iban con él, eran sumergidos en el agua después de hacer un examen de todas sus faltas y en voz alta ellos se dirigían a Yahvé pidiéndole perdón por sus faltas y ofreciendo cambiar drásticamente para bien. Por eso era un rito de purificación. Pero entonces Juan, al ver a Jesús, ¿qué expresó de él, de Jesús? Dijo, cito textualmente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, de los que lo oyeron a Juan, entre ellos Andrés y Juan, porque que oyeron a Juan Bautista, perdón, dentro de los que oyeron a Juan Bautista y además que eran estudiosos de la escuela del propio Juan Bautista, se encontraban Andrés y Juan, los 2 hermanos que fueron discípulos y a la larga apóstoles de Jesús de Nazaret. Entonces, dice aquí, se pusieron a seguirlo, a Jesús de Nazaret. Entonces Jesús se volvió a ellos, los vio y les dijo, ¿qué buscáis? En efecto, ellos iban buscando no a algo, sino a alguien, a Jesús mismo. Y le dicen, Maestro, ¿dónde moras? Morar significa dónde vives. ¿Dónde habitas? ¿Dónde se te encuentra? ¿Dónde estás? A lo que Jesús respondió, venid y lo veréis.
Date cuenta de lo que pasó aquí. Juan y Andrés buscando, Jesús reafirmando, venid y lo veréis, lo veréis, enseñanza. Y ellos fueron, vieron y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Estuvieron con él y conversaron un par de horas. Y en ese pequeño lapso de tiempo encontraron al que buscaban. Qué belleza de narración. Juan tiene la particularidad de que cita algunos detalles que otros evangelistas no hacen, como por ejemplo el citar aquí que eran las 4 de la tarde. ¿Qué significa eso? Tiene dos connotaciones. Una, la física. Dentro del judaísmo, el día comenzaba con la aparición de los primeros luceros de la tarde, más o menos las 6 de la tarde. Y ahí daba nacimiento el nuevo día. Y por otra parte, el que nos cite Juan, que eran las 4 de la tarde, nos habla también desde un punto de vista, ¿cómo te diré?, educativo, que había algo de oscuridad, que había algo de sombra. Y entonces, al llegar, y aquí decirnos que estuvieron 2 horas con Jesús platicando, les llegó a ellos la iluminación de su sabiduría. Entonces, esa oscuridad que en el corazón de ellos pudiera haber se disipó. Entonces tenemos la doble aplicación, la teológica, lo que significa el cambio en ellos, y también la física, que es con relación al nuevo día. Entonces continúo. ¿Qué encontraron Juan y Andrés? Encontraron a Jesús, pero más de lo que esperaban encontrar. No solamente a él, sino que comenzaron a aprender de sus enseñanzas. Encontraron quién era Jesús. Por esa razón, al día siguiente por la mañana, al encontrar a Andrés, a su hermano Simón Pedro, perdón, le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó hacia donde estaba Jesús. Habían encontrado nada menos que Jesús era el Mesías, anunciado en las Escrituras. Imagínate lo que ellos, buscando a la persona, encontraron ese algo y más, encontraron al Mesías. Te hago el comentario aquí cuando citan que Andrés le comenta a su hermano Simón Pedro. Recordemos que el nombre de Simón, de hecho, en el idioma hebreo, no se decía Simón, sino se decía Simeón, que tiene una connotación, tiene una explicación como que Dios ha escuchado. Ese es el significado de Simeón. Pero cuando Jesús lo va a conocer a Simón, Simón ya es en castellano, ¿qué fue lo que le dijo de entrada? Tú eres Pedro. O sea, le puso de sobrenombre Jesús a Simón Pedro, que significa roca, y era porque estaba prefigurando que sobre él iba a fundar su futura iglesia cristiana católica. Entonces, también todo va de la mano. Después, te puedo decir que búsqueda y encuentro son consecuencias una de otra. Para encontrar a alguien es necesario buscarlo. Por tanto, hay que hacer surgir en nosotros un movimiento de búsqueda, movimiento lleno de interés para poder encontrar a Jesús. Él decía, buscad y encontraréis. Esto lo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 7. El que busca, encuentra.
lo dice también Mateo en el mismo capítulo, pero en el versículo 8. Por lo tanto, ¿quieres encontrar algo o alguien? Búscalo. Si no lo encuentras de inmediato, búscalo nuevamente y al fin lo encontrarás. Posiblemente yo en mi vida no ando buscando algo o a alguien de verdad, con afán, con interés, con pasión, y en consecuencia nada hallaré, con nadie me encontraré, pero si busco, encontraré. Hablaremos de encuentros que nos presenta la Sagrada Escritura, encuentros fecundos, o sea, encuentros que nos traen un aprendizaje, una enseñanza, algo grandioso, sobre todo cuando estos encuentros se refieran a Cristo, o también a otras personas que nos lleven a un encuentro de Cristo con el prójimo, mediante la acción del Espíritu Santo, que es quien lo planea y realiza todo. Por lo tanto, la invitación desde ahorita es a que, después de que hemos hecho esta introducción, tú reflexiones y para ti mismo tú te digas, ¿tú qué andas buscando? ¿Tú qué quieres hallar? ¿Tú qué deseas encontrar? ¿Estás dispuesto a buscar? ¿Estás dispuesto a tener esa apertura para conocer a ese algo o a ese alguien y que eso te permita a ti crecer en tu ser? Es vital. Tienes que tener una búsqueda constante y eso en la Sagrada Escritura vas a encontrar las respuestas. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras o la Biblia, como lo conocemos también, en ella hay numerosas clases de encuentro. Por ejemplo, sabemos que está la Biblia dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que bien nos dicen algunos estudiosos, no debiera de llamarse testamento, sino alianza. ¿Por qué? Porque si tú eres casado, encontrarás un significado relevante al anillo que portas por estar casado, del anillo de tu alianza, el anillo que te une a otra persona. Entonces, no vamos a cambiar las cosas, seguirá siendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero tiene sentido el que lo veamos más profundamente como una alianza de Dios con nosotros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de Jesús con nosotros. Perdón. Entonces, dentro del Antiguo Testamento hay encuentros, por ejemplo, de un varón y mujer, como tenemos aquí en la lámina de la izquierda, donde están Adán y Eva. Hay encuentros también entre varones y varones. Por ejemplo, a tu derecha, en que tienes una alegoría en que está Abraham, cuando Yahvé Dios le pidió que le sacrificara y entregara la vida de su único hijo, ese hijo tan esperado, tan deseado por Abraham, pero que él, por la fe y por la obediencia hacia Yahvé Dios, hacia Dios Padre, no dudó en ofrecerlo, que sabemos que poco antes de que se diera la acción en que le quitara la vida a Isaac, su hijo, fue detenido por el ángel del Señor. Recordemos que el ángel del Señor son los mensajeros de Dios. Y entonces le dijo que quedaba claro que era temeroso de él y que nunca más le iba a pedir que hiciera nada contra de su hijo y que a través de él se iban a cumplir las tres promesas. Recuerda que en Abraham, lo que le ofreció a Abraham, el padre de la fe, fue, en primer lugar, que iba a ser de donde surgieran grandes pueblos, tantos pueblos más numerosos que las estrellas del cielo o las arenas del mar.
que también lo iba a conducir a la tierra prometida y que a pesar de que su mujer, que era Sarai, era estéril y este Abraham de avanzada edad, que iban a tener un hijo y fue Isaac. Entonces todo esto fue lo que le ofreció Yahvé Dios a Abraham dentro de la antigua alianza, dentro del Antiguo Testamento. Y como esto tenemos muchos encuentros de, por ejemplo, entre Elías y Eliseo, o de mujer a mujer, por ejemplo, la historia de Ruth y Noemí, las dos viudas, la nuera y la suegra, que quedan viudas y que esta Ruth sigue a Noemí y Noemí sigue a Ruth y van por el mundo y que gracias a eso después va a conocer a Boaz, al que la va a sacar adelante en la vida, y tiene muchas enseñanzas toda esta historia, pero es por decir algo, que hay encuentros, hay búsquedas y encuentros muy bellos en el Antiguo Testamento, y sobre todo los encuentros de Dios con el hombre, como por ejemplo de Dios con este Adán, perdón, con Adán, o con Noé, o con Adán, o con Moisés, o con los profetas, o con los reyes. Son encuentros maravillosos entre Dios y los hombres. En el Nuevo Testamento, los encuentros son de Jesús con personas concretas y determinadas. Recordemos que Jesús, en los tiempos de la plenitud, viene a encarnarse dentro del virginal seno de María, la siempre virgen, y por decisión de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Y entonces todos los encuentros de Jesús son ya en calidad de humano, en calidad de hombre, de uno más que nosotros, que a excepción del pecado, en todo lo demás fue muy parecido a nosotros, en sentimientos, en acciones, en, en todo, en todo. Fue uno más. Y por lo tanto, está en el cielo como hombre, está Jesús en su divinidad terrestre y por supuesto también en su divinidad celeste, pero para nosotros es el Salvador glorificado, el hombre, el humano, y los encuentros de él que nos narra las, la buena nueva, los evangelios, los cuatro evangelios, siempre son hablándonos de la relación de Jesús como hombre y por supuesto la relación de él hacia su Padre. Entonces los encuentros de lo que vamos a estar hablando, vamos a hablar de muchos encuentros, vamos a comenzar por ciertos encuentros del Antiguo Testamento y vamos a referirnos a Adán y Eva. El primer encuentro de este género fue el del primer varón llamado Adán, Adán con M. Nosotros decimos Adán porque así ya es la traducción al castellano, pero en el latín aparece como Adán, que quiere decir hombre. Y la primer mujer llamada Eva o Javá, J-A-V-A acentuada y H. O sea, en hebreo, Eva se le conoce como Javá y Adán como Adam, que significa, en el caso de Eva, vida. Ella iba a ser la madre de todos los vivientes, de todos los seres humanos que recibiríamos la vida sobre la tierra. Adán buscaba ardientemente porque se sentía solo, gozaba de la amistad misma con Dios. Esa amistad, por un lado, le satisfacía plenamente, pero por otro, no le llenaba las exigencias de su corazón y como varón. Él buscaba a alguien semejante a él, más aún como él, con quien embonara perfectamente, que acudiera en su ayuda, que satisfaciera su amor de hombre. Buscaba en definitiva a una mujer, así como tú, como yo,
buscamos a la mujer que sea nuestra compañera y que sea nuestro complemento, lo que decimos nuestra media naranja o nuestra media toronja, pues está muy chiquita nuestro medio limón, pero a fin de cuentas, medio. Dios lo sabía bien, pero no quiso solucionar la búsqueda de Adán, el hombre, fácilmente a la primera. Dios sabe cuándo son los tiempos y en qué momento deben de suceder los eventos. Y entonces el relato sagrado nos dice que primero Dios invitó a Adán a que pasaran frente a él todos los animales, que él les puso nombre, que contempló todas sus gracias, que le fue poniendo también nombre a todos los árboles, a todos los vegetales, en fin. Y él lo hizo y estuvo contento, pero nada más, no pasó de ahí. Qué decepción. Entre todos ellos no encontró a Adán a quien buscaba, que fuera semejante a él, que una ayuda adecuada para él. Y recordando la historia, esta triste y lamentable situación que vivió Adán, Dios se conmueve de él, le hace caer en un profundo sueño y entonces le saca una costilla, rellenando ese vacío con carne en Adán, y de esa costilla forma una mujer y la llevó ante Adán. Cuando Adán la vio, el primer hombre quedó encantado, admirado, convulsionado, trastornado, y exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque si este Adán es varón, pues ella era una varona. En hebreo, a la mujer se le dice Isha, I-S-H-A-H, Isha, Isha, porque ha sido formada del varón, que en hebreo se dice Ish, I-S-H, Ish. Por lo tanto, del Ish sale la Isha. ¿Y qué produjo este maravilloso primer encuentro de un varón con una mujer? Pues oye, se produjo una vida de convivencia amorosa, de comprensión, de ayuda mutua, de identidad en naturaleza y de igualdad en derechos y en sentimientos humanos. Él, Adán, la encontró a ella y ella lo encontró a él y se fusionaron en el amor y brotó la vida. En segundo lugar, este encuentro fue de tal manera fecundo que de ellos nacieron los primeros seres humanos que poblaron la tierra. Y ha sido tan prodigioso que aún hoy en día continúa la comunicación de vida que se inauguró en la primera unión de Adán y Eva. Y pues actualmente todos buscamos ese algo, ese complemento. Y ellas buscan también ese algo, ese hombre. Y cuando se llega a dar ese encuentro, pues la vida cambia. Ahora vamos a pasar dentro de los encuentros a uno importantísimo, los encuentros de María Virgen con José. A propósito de José y María, podemos pensar en tres diferentes momentos de encuentro. Primero, el encuentro de un primer amor. Los evangelios canónicos, o sea, los evangelios que están aprobados y que forman parte de los 73 libros que conforman la Biblia, la Sagrada Escritura. En esos evangelios, que evangelio quiere decir buena nueva, no nos da noticia de la historia de la unión o el matrimonio entre San José y la Virgen María. Los evangelios apócrifos se han ocupado de esto. ¿Qué son evangelios apócrifos? Evangelios apócrifos son relatos
No todos ellos ciertos, pero bastantes con mucho o menor, con menor o mayor grado de certidumbre, escritos por diferentes autores, pero que no han sido reconocidos dentro del canon bíblico. Y recordemos que el canon bíblico ya está cerrado, por lo tanto, ni se puede agregar ni se puede quitar. Sin embargo, en algunos de esos evangelios apócrifos nos dan luces acerca de lo que estamos hablando ahorita. No hay garantía de verdad, pero en definitiva no podemos conocer los detalles de ese mutuo encuentro entre José y María. Pero ¿cómo desearíamos tener respuesta a preguntas como estas? ¿Dónde y cuándo se encontraron José y María por primera vez? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo tuvo José la dicha de que María, la jovencita de Nazaret, fuera la destinada a ser su esposa? ¿Cuáles fueron los sentimientos de amor y de ternura que brotaron del corazón de María hacia aquel joven José? ¿Qué sería su futuro esposo? Perdón, José, ¿qué sería su futuro esposo? Nada sabemos acerca de todo esto, pero al fin se casaron. Quiero hacer una observación. Aquí nos cita el padre Carrillo a un José joven, un José fuerte, un José en plenitud. Algunas narraciones nos hablan de un José viejo. En algunos he llegado a escuchar que lo pintan que había sido casado por primera ocasión y que con María fue su segundo matrimonio. Y llegan a decir algunos incluso que tuvo un hijo, José, previo a esta unión con María. Tonterías, ¿no? Nada de eso es cierto. Pero yo me pongo a pensar y le doy más crédito a que José debió haber sido un varón con poca diferencia de edad con relación a María, la suficiente, a lo mejor quizás 10, 15 años de diferencia, quizás hasta 20. Recordemos que María era pues casi una adolescente, terminando entre los 15, 16 años probablemente cuando tuvo a Jesús. Entonces el pensar que estuviera unida a un varón hasta de 35 años, pues no se oye tan mal. Pero simple y sencillamente pensemos que José tuvo que conducir a María encinta todavía hacia Belén. Eso no lo iba a hacer un viejo, tenía que ser alguien con fuerza, con entereza, con plenitud, o bien cuando van a hacer el viaje al templo de Jerusalén, iban cada año a las fiestas que les marcaba el calendario litúrgico judío. Entonces, eso no lo iba a hacer una persona grande, una persona mayor. Imagínate si habláramos de los tiempos actuales, pues piensa, si fuera un viejito, que iba a ser un descendiente del INSEN o del Instituto de la Senectud con una jovencita, pues nada, no lo iba a poder respaldar y se me hace inverosímil el pensar que fuera José una persona de edad avanzada. Pero después de este encuentro de María y de este José, pues obvio, se llegaron a casar y todavía no comenzaba José y María su vida de convivencia matrimonial cuando José se dio cuenta que su esposa estaba esperando un hijo. Nos cuenta el Evangelio que José, como era justo, esa palabra justo quiere decir a alguien que vive dentro de la ley de Dios, que es buena persona y que trata de imitar y de seguir una vida cercana a Dios. Quiso despedirla. En aquellos tiempos no era nada más el despedirla, era el que si se propagaba esta historia de que María estaba encinta y no era de José, pues simple y sencillamente iba a morir apedreada.
y siendo la burla y el escarnio de todo el pueblo. Entonces aquí, secretamente, José no la despide y acepta a María y acepta al producto de su vientre que traía, que va a ser Jesús. ¿Y por qué fue esto? Pues nada más porque José estaba hundido en su secreto dolor cuando el ángel del Señor, que es mensajero de él, se le apareció en sueños y le descubrió el misterio. De acuerdo a la narración de Mateo en su capítulo 1, versículo 21, nos dice textualmente: José, hijo de David, no temas contar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Más aún, tú le pondrás al niño el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, tomó consigo a María, su mujer, y con ella al niño que venía en sus entrañas. El encuentro de José y María provocó que entrara ya María a casa del esposo, a casa de José. Fue Dios quien directamente dio un hijo a María a través del Espíritu Santo, pero también se lo compartió a José y Jesús nació y María y José tuvieron el primer encuentro con Jesús. Era una noche cuajada de estrellas, en la que el júbilo del cielo fue proclamado en la tierra por los ángeles de Belén y por los pastores. José estuvo allí presente y a partir de ese momento, José se convirtió para María y para Jesús en la presencia sensible y paternal de Dios. Es hermoso imaginar la vida apacible de amor y de ternura, de trabajo y de ayuda mutua en el hogar de Nazaret. Allí se producía día con día un encuentro ideal de tres seres que se amaban profundamente, con un amor que venía del cielo, amor puro y santo, amor de entrega y de correspondencia. Felices encuentros aquellos de María con José, de José con María, de José y María con el niño y de Jesús con la madre y con el Padre que Dios mismo le había dado. Los encuentros de María con José y de ambos con Jesús en Belén, en Egipto, en Nazaret y en Jerusalén fueron fecundos, o sea, trajeron frutos, pues con ellos se inició la etapa final de la historia de la salvación. Esto viene de la mano de los tiempos de la plenitud, cuando Jesús llega a este mundo por decisión de Dios Padre y por el poder del Espíritu Santo. Espero que te esté gustando estos encuentros con la Sagrada Escritura, encontrando a Dios, y te garantizo que cada clase va a estar pletórica de emociones, de sentimientos, de enseñanzas, de belleza, de amor. Agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche. A ti te invito a que des constancia de tu presencia con el mensaje hacia el WhatsApp o como tú quieras, hasta por señales de humo si quieres. Y te invito a que nos encontremos aquí, que tengamos un encuentro nosotros. Ahora tiene más sentido la palabra encuentro, que nos encontremos aquí el próximo martes para continuar con esta belleza de curso y que tú y toda tu familia tengan una semana pletórica de salud, de bienestar y de alegría. Gracias por tu presencia, te pongo la canción de cierre y deseo que tengas una agradable noche. Que descanses. Una vez más.
Tu palabra me enseña una vez más, en ella te revelas. Una vez más puedo escuchar tu voz que me llama toda hora, porque quieres regalarme tu amor. Siempre estás buscando mi alma, sin mirar cuántas horas trabaja, porque a ti no te importa el tiempo. Tu bondad supera todo, porque quieres para mí el cielo. Del amor de Dios. Necesito de tu amor, Señor. 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 Y hoy vuelvo a ti con mi humanidad. Dejo atrás mi justicia y mi verdad. Quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor de Dios. Solo quiero abrir mi corazón a esta desproporción del amor de Dios.